En pleno corazón de Japón, donde la tradición y la modernidad se cruzan en cada calle, ha surgido un nuevo punto de encuentro para fanáticos del anime, curiosos culturales y amantes del buen café: la cafetería temática Shin Samurai Den Yaiba. Originalmente, Yaiba fue un manga creado por Gosho Aoyama, también autor de Detective Conan. El manga se publicó entre 1988 y 1993, y luego fue adaptado en una serie de anime que, aunque no alcanzó la fama de otras obras del autor, dejó una marca profunda en quienes lo vieron. En 2025, WIT Studio, conocido por éxitos como El ataque de los titanes y Vinland Saga, trajo una nueva adaptación a la pantalla bajo el nombre de Shin Samurai Den Yaiba, revitalizando por completo la franquicia con una animación moderna, una banda sonora enérgica y una reinterpretación fresca pero fiel al anime original. Para poder disfrutar al máximo de esta experiencia, se puede hacer una reserva con antelación, la cual ronda los 650 yenes y vale para hasta 4 personas. A los que reserven y pidan un menú, el café les regala una tarjeta metálica seleccionada al azar de entre 5 posibles, con los principales personajes de la serie. Para empezar, tenemos los platos principales: la comida de la selva y la bola de arroz amorosa de Sayaka. Este plato está inspirado en la misma comida que hace Yaiba en la selva, junto a Sayaka al inicio de la historia. Un onigiri servido con ensalada y una pieza de carne en una sabrosa salsa especial con aderezo para acompañar. Su precio, unos 2000 yenes. En este plato, que representa la lucha entre Kojiro y Musashi, tenemos una larga salchicha sobre un pan suave, que hace referencia a la capacidad de alargarse de la espada de Kojiro, acompañado todo ello con papas, ensalada y una salsa de color intenso. Aproximadamente 1500 yenes es su precio. La pasta del dios del viento, Onimaru. Por unos 1800 yenes tenemos un plato súper interesante. Al quitar la tapa, saldrá el humo representando el efecto que deja el corte del viento de la Fujin de Onimaru. Sobre el plato tendremos pasta que ha sido troceada tras recibir el devastador ataque y un añadido con los cuernos típicos de un Oni. Continuamos con los postres. El primero es el bizcocho o panqueque de la espada del dios del trueno. Representando los rayos que caen al usar el poder de la espada y la forma del corte del ataque de Yaiba, este postre es una referencia clara a nuestro protagonista, unos 1700 yenes. El tiramisú de matcha del hombrecito Pepino de Mar. Este es sin duda mi favorito, no solo por el personaje, que tiene un encanto especial, sino por el acabado del postre, que es un escenario comestible. Cuesta 1600 yenes. Luego tendremos que elegir entre la esfera del dios del trueno o la del dios del viento. 500 yenes cada una. El manyū de Onimaru, al estilo Ohagi, acompañado con un latte de matcha. Se dice que quien lo come se vuelve más inteligente. Por unos 1000 yenes vale la pena probar. El sándwich de Monaka con helado de 2 sabores, leche con fresas y helado de sal azul. Este postre es un menú colaborativo de la serie Yaiba y Detective Conan. 700 yenes ambos helados. Lo último del menú son las bebidas. El refresco de la espada Raijin. Esta bebida, inspirada en la espada de Yaiba, lleva pimienta japonesa, piña y jengibre, una mezcla digna del dios del trueno por tan solo 1000 yenes. La bebida gelatinosa de la rivalidad entre Yaiba y Onimaru. Muy curiosa, ya que en la parte superior tiene gelatina azul y en la parte inferior de la copa frutos rojos. El resto es hielo, aunque no sabemos si hay que esperar a que el combate los derrita o si echan algún líquido desconocido por encima. También cuesta 1000 yenes. Para terminar, tenemos el pudding de Kagetora y Shonosuke, los cuales están representados en la parte alta con una imagen de ambos. 1000 yenes. Terminado el menú, no podemos irnos de la cafetería sin llevarnos material exclusivo de la serie. Tenemos varias opciones. La primera son pines, a elegir entre 16 disponibles por 660 yenes cada uno. Llaveros acrílicos por 700 yenes. Algunos de estos llaveros tienen un estilo muy marcado, haciéndolos una opción irresistible para cualquier visitante. Imanes de madera por 1400 yenes cada uno. Tenemos un total de 8 a elegir, ideales para regalar o para complementar nuestra colección de material exclusivo. Soportes acrílicos de los personajes principales. 1300 yenes. 2 tipos de posavasos, uno de Yaiba y otro de Onimaru. 1300 yenes.
Y por último, la joya de la corona, una carpeta ilustrada de edición limitada con el logotipo del Café Yaiba, unos 600 yenes. Pero Shin Samurai Den Yaiba no es solo un lugar para comer o tomar algo, es un punto de encuentro. Los fans sienten que pueden cruzar la pantalla, vivir lo que ven, tocarlo y saborearlo. Desde su apertura, la cafetería ha sido objeto de atención tanto en redes sociales como en medios especializados. Actualmente conseguir una mesa sin cita previa es complicado, especialmente los fines de semana. Según sus creadores, lo importante es hacer de cada visita algo único, de cada plato, de cada momento. En una época donde las experiencias tienden a ser rápidas, fragmentadas y superficiales, esta cafetería propone lo contrario, un retorno al detalle, al disfrute pausado, al compartir auténtico. Y lo hace con una espada en mano y un universo entero esperándote en la mesa. Shin Samurai Den Yaiba no es solo una cafetería temática, es una invitación a vivir dentro de una historia. Y a veces eso es exactamente lo que necesitamos.